En el mundo del narcotráfico en México, pocos nombres han generado tanto impacto y temor como el de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. De origen humilde, migrante, policía, y más tarde uno de los hombres más buscados del mundo. Pero, ¿cómo comenzó su historia? ¿Cómo llegó al poder? ¿Y por qué se convirtió en una de las figuras más influyentes del crimen organizado? Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más buscados del mundo. Un nombre que genera miedo, polémica y titulares internacionales. Iniciamos con sus orígenes. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en una zona rural de Michoacán, Aguililla, un municipio rural en ese estado. México, en una familia humilde dedicada a la agricultura. Cuando Nemesio Oseguera Cervantes estuvo en Estados Unidos en los años 80, vivió principalmente en el área de California. De acuerdo con registros judiciales y reportes periodísticos, trabajó en empleos de baja calificación, entre ellos, campos agrícolas, trabajador del campo, empacadoras o trabajos manuales. Posiblemente labores en construcción, según algunas versiones no oficiales, sin embargo, su estancia en Estados Unidos también estuvo marcada por actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Fue arrestado en California por cargos vinculados a la venta de heroína y posteriormente cumplió condena en prisión federal antes de ser deportado a México a finales de los años 80. No existe documentación pública detallada de todos sus empleos formales, pero se sabe que desempeñó principalmente trabajos agrícolas y manuales antes de su arresto. Como muchos jóvenes de su generación y de zonas rurales en esa época, buscó mejores oportunidades cruzando la frontera hacia Estados Unidos. La falta de oportunidades marcó su futuro. En los años 80 vivió en California, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas. Tras cumplir condena, fue deportado a México. Ese regreso marcaría el inicio de una nueva etapa, el rumbo de su vida y el del crimen organizado en el país. Sus primeros pasos en el crimen organizado fue cuando estaba de vuelta en México, se integró a grupos criminales que operaban en el occidente del país. Con el tiempo, formó parte del Cártel del Milenio, pero tras la fragmentación de ese grupo, surgiría una nueva organización que cambiaría el mapa del narcotráfico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. El Mencho se convirtió en su líder. El nacimiento del CJNG. A principios de la década de 2010 nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG. Bajo el liderazgo de El Mencho, el grupo creció rápidamente. Su estrategia, violencia extrema, expansión territorial acelerada y enfrentamientos directos contra fuerzas del Estado y otros cárteles. En pocos años, el CJNG pasó de ser un grupo regional a una organización con presencia internacional. En realidad, nació tras la fragmentación de organizaciones anteriores y creció disputando territorios a varios grupos ya establecidos. ¿A qué cárteles reemplazo? Te diré a qué cárteles reemplazo este grupo CJNG. 1. Cártel del Milenio. Este fue el grupo del que directamente proviene el CJNG. Operaba principalmente en Jalisco y Colima. Tras la captura o muerte de sus líderes alrededor de 2010, el grupo se dividió. De esa ruptura surgió el CJNG, que eventualmente absorbió lo que quedaba del Milenio y tomó su estructura en la región. En términos prácticos, el CJNG reemplazó al Cártel del Milenio en Jalisco. 2. Remanentes de los Zetas. En algunas zonas, el CJNG ocupó territorios que antes estaban bajo control de los Zetas, especialmente tras el debilitamiento de este grupo. No fue una sucesión directa, pero sí tomó espacios que quedaron vacíos. ¿Con cuántos cárteles ha luchado? El CJNG ha tenido conflictos con múltiples organizaciones. Entre las más importantes. 1. Cártel de Sinaloa, uno de sus principales rivales históricos. Han disputado territorios en varios estados, incluyendo zonas estratégicas para rutas de tráfico. 2. Los Zetas. Enfrentamientos especialmente en el noreste y el Golfo. 3. La familia michoacana. Conflictos en Michoacán y Estado de México. 4. Los Caballeros Templarios.
Este grupo fue prácticamente desplazado en varias zonas de Michoacán tras intensos enfrentamientos. 5. Cártel del Golfo: conflictos por rutas estratégicas en el noreste del país. En resumen, reemplazó directamente al Cártel del Milenio. Ocupó territorios debilitados de los Zetas y otros grupos fragmentados. Ha tenido enfrentamientos importantes con al menos 5 grandes organizaciones nacionales, además de múltiples grupos locales y células regionales. El CYANG se caracteriza por una expansión agresiva y por entrar en conflicto casi inmediato cuando intenta controlar una nueva plaza. Su ascenso en el CJNG. Bajo su mando, el CJNG creció rápidamente hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Se expandió a múltiples estados del país y estableció redes internacionales de tráfico de drogas. El grupo fue señalado por su alto poder armamentístico, uso de propaganda en redes sociales y enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad. En 2015, el derribo de un helicóptero militar marcó un antes y un después en la percepción pública del grupo. El Mencho se convirtió en uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó por tráfico de drogas a gran escala. Su organización fue vinculada al tráfico de metanfetaminas, cocaína y otras sustancias hacia América del Norte. Las autoridades ofrecieron recompensas millonarias por información que condujera a su captura. Sin embargo, durante años logró evadir a las fuerzas de seguridad. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Drug Enforcement Administration, ofrece una recompensa multimillonaria por información que lleve a su captura. A pesar de múltiples operativos y capturas de familiares y colaboradores cercanos, Nemesio Oseguera Cervantes ha logrado mantenerse prófugo durante años. Su bajo perfil público contrasta con el enorme alcance de su organización. Impacto y controversia. El crecimiento del CJNG estuvo acompañado de una ola de violencia en diversas regiones de México. Analistas consideran que su expansión alteró profundamente el mapa del crimen organizado en el país. Pero su figura también está rodeada de rumores y versiones contradictorias, como ocurre con muchas figuras del crimen organizado. Alrededor del Mencho existen mitos, rumores y versiones contradictorias. Algunos lo describen como extremadamente discreto. Otros como un líder estratégico y calculador. Lo cierto es que su historia está ligada a una etapa particularmente violenta en México, marcada por la disputa entre cárteles y el combate gubernamental al narcotráfico. Más allá de la figura individual, el caso de El Mencho refleja problemas estructurales, desigualdad, falta de oportunidades, corrupción y la alta demanda internacional de drogas. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un fenómeno complejo que afecta a miles de personas. Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo uno de los hombres más buscados del mundo. Su captura podría cambiar el panorama del crimen organizado, o simplemente dar paso a otro líder. Porque en el mundo del narcotráfico, las estructuras suelen sobrevivir a las personas. La historia de El Mencho es también la historia de cómo el crimen organizado evoluciona, se transforma y desafía al Estado. Un hombre que pasó de la pobreza rural a convertirse en uno de los líderes criminales más poderosos del siglo XXI. Su historia aún no tiene un final definitivo. Pero su impacto ya forma parte de la historia contemporánea de México. Espero que hayas disfrutado de este video. Dime en los comentarios qué opinas sobre lo que pasó hace unos días. ¿Lo crees o no? ¿Crees que en serio lo liquidaron? ¡Qué sorprendente! ¿Te impactó mucho? Escribe en los comentarios. Además, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen más videos.